Me llamo Pedro Javier Viñola Sandoval, mi directora de tesis es doña Rosa Martel, Pérez Martel, que está ahí con nosotros. A lo que me dedico es, soy notario en ejercicio, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca en el año 85, notario desde el año 89 y ahora con inquietud de hacer la tesis doctoral. Doy clases en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados. He colaborado en algunas clases con la universidad y bueno, pues ahora me he metido en este follón teniendo en cuenta que también trabajo, como muchos de los que están aquí. El motivo de dedicarme a la materia sucesoria es porque los notarios, si otra cosa hacemos, es cosa de derecho de sucesiones. Y si tenemos un poquito los ojos abiertos en nuestro trabajo, lo que vemos es muchas situaciones que nos llaman poderosamente la atención y que requieren de una profunda reforma, a mi juicio, en cuanto a muchas de las regulaciones que tenemos en derecho común. Por eso el nombre de la tesis, hasta ahora, y no creo que vaya a cambiar, es la propuesta para la reforma de la responsabilidad patrimonial en la sucesión por causa de muerte y para la regulación del beneficio de inventario. Según mi hija, que es licenciada, bueno, ahora grado en Derecho, es un pestiño de nombre, ¿vale? Creo que por eso lo tendré que cambiar. Lo que les quiero transmitir con esto, el resumen es: se trata de dar unas bases para la reforma del derecho sucesorio en derecho común. No sé si ustedes, porque muchos no serán de derecho, el derecho no es un derecho. Es decir, en este Estado, que es el Estado español, tenemos múltiples derechos civiles, múltiples respuestas al mismo acto que se va a regular. Y las respuestas son diametralmente opuestas en muchas de las regulaciones. Unas nos pueden parecer más justas y otras más injustas. Entonces se trata de crear parámetros para intentar que se pueda hacer una reforma de ese derecho sucesorio. Se trata de dar una solución equitativa y justa, porque, como trataré de demostrar en la tesis, las respuestas que se están dando en nuestro derecho no son unas respuestas adecuadas. Como digo en parte de lo que escribí para presentar este trabajo, lo que últimamente me está fascinando es que estoy volviendo hacia atrás, es decir, lo que creía que eran respuestas novedosas, creía que eran cosas que estaban ahí en el futuro, sin embargo, se anclan en nuestro pasado, porque la regulación que daba el fuero real o que daban las partidas antes de la codificación es la respuesta que da hoy, por ejemplo, el derecho aragonés, o que está muy próxima al derecho catalán, y sin embargo son una solución que está muy lejos del derecho común y que a mí me parece que resulta injusta. Por lo tanto, no siempre que crees que vas a innovar, estás innovando. Como dice Humberto Eco, hay que procurar no descubrir la pólvora, ¿vale?, en una tesis, y yo es lo que estoy intentando hacer leyendo artículos y cogiendo artículos de web, de todo lo que se publica, porque muchas veces crees que estás dando una solución novedosa y lo que estás haciendo es plagiar sin querer a alguien que ya lo ha dicho anteriormente, con tus mismas palabras o con otras parecidas. Por lo tanto, el resumen sería dar unas bases del eje ferenda, es decir, del derecho que queremos que sea, no del derecho que tenemos, sobre este problema que yo creo que tenemos en nuestra sociedad. Se hará un breve estudio histórico, sobre todo en las fuentes anteriores a la codificación. Como les decía, a mí me caía muy bien el que hizo el Código Civil, me parecía estupendo el Código Civil y la codificación, hasta que me he dado cuenta de que dio un giro de 180 grados en muchas de las cosas que no tenían una razón social en aquel momento y que desde luego hoy están muy apartadas de lo que son las necesidades sociales. Se trata, por lo tanto, también de dar una respuesta neutral, económica y social, porque muchas veces de lo que se dice es: cuando se habla de modificar la respuesta que da el derecho a la responsabilidad por las deudas del causante, se dice, es que eso va a producir un perjuicio. Se trata de demostrar que no hay ningún perjuicio. Si lo hubiera, no habría regulaciones en otros estados con una regulación muy parecida, con carencias y con cosas que creo que se deben de mejorar. Pero no sería posible hablar de la solución que pretendo si fuera injusta, y por lo tanto la voy a anclar también en ciertas regulaciones que hay en nuestro entorno, tanto del Estado español como de entornos próximos como es el derecho francés y el derecho anglosajón, porque el derecho anglosajón, al notariado latino y a los que somos del derecho continental, nos produce como una especie de sarpullido. Es decir, ¿qué es eso de que todo se basa en el juez, en los precedentes y demás? Pues bueno, tiene también cosas buenas. Es decir, han dado soluciones para, si
sistemas como es el de la sucesión por causa de muerte, que tienen muchas cosas que si no se pueden copiar a lo mejor totalmente porque no encajarían en nuestro derecho, sí que podemos tomar esas bases para intentar engarzarlas en el nuestro. Me estoy refiriendo a que en el derecho inglés, por ejemplo, hay una administración del patrimonio del causante que se encarga de liquidar el patrimonio y de entregárselo a los herederos. Por lo tanto, no hay una responsabilidad de los herederos por las deudas del causante, cosa que aquí en el derecho común sí que existe. Por eso, si alguno tiene que heredar algo, que se lo piense bien antes de decir acepto pura y simplemente, ¿vale? Cuidadito, cuidadito. Yo, por ejemplo, en mi testamento tengo puesto a mis hijos que acepten a beneficio de inventario y sé de lo que estoy hablando, ¿vale? Porque soy profesional, porque hay responsabilidades que muchas veces no se sabe que están ahí y sin embargo están por debajo. El planteamiento del problema, por lo tanto, es intentar modificar una solución que a mí me parece injusta, que no responde a una verdadera motivación social y que hoy no encaja para nada en nuestro derecho ni en nuestro entorno económico y social. El objetivo es sentar esas bases, dar soluciones y dar fundamento a las mismas. La necesidad de implementar ciertas herramientas que están creándose ahora y que están en manos de los notarios, como es el sacar una relación de la actividad del fallecido. ¿Qué es la actividad del fallecido? Pues cuando una persona fallece, si el heredero nos lo permite, entramos a la base de datos notarial y sabemos todo lo que ha hecho esa persona en cualquier notaría de España. Durante los últimos, me parece que son desde el año 83, ¿vale? Eso que a ustedes les parecerá que, como decía él, que la administración nos metemos en todo porque los notarios somos funcionarios públicos, pero no todos nos metemos con el ánimo de cobrar impuestos, ¿vale? Hay algunos que nos metemos con el ánimo de informar a la gente de verdad de qué es lo que va a adquirir, porque la gente se cree que una herencia es eso que sale en las películas de que te van a dar una casa con vistas al mar o que vas a tener un cheque bancario. Lo que tienes muchas veces es un problema, y un problema serio, porque la herencia no siempre se compone de cosas buenas. Hay veces que son cosas buenas, pero si no tienes dinero para pagar el impuesto, tienes un problema. Tienes que pedir aplazamiento, fraccionamiento, no tienes liquidez, o si el patrimonio está desequilibrado, es decir, hay más deudas que bienes, tienes también otro serio problema. Y eso no siempre se sabe en un primer momento. El campo de investigación, por lo tanto, es casi estrictamente jurídico, por eso les decía que es aburrido. Son leyes, son artículos, son pensar un poquito en dar soluciones. Pero bueno, es parte de lo que hacemos los juristas o los que nos encargamos de cosas jurídicas todo el día. A mí también me parecería aburrido a lo mejor tanto plano de un arquitecto, ¿vale? Estar dibujando todo el día. Cada cual nos dedicamos a una cosa y de lo que entendemos nos parece lo más adecuado. Por cierto, Gustav Klimt me encanta, ¿eh? A mí también. Bien. El contenido nacional del estudio es poner en relación sin entrar, no voy a entrar a criticar o a intentar criticar esa disfuncionalidad que se produce en nuestro Estado porque haya diferentes soluciones normativas para un solo hecho. Es decir, que el nacer a un lado de un pueblo o al nacer a otro lado de otro pueblo para un mismo acto puede tener soluciones diametralmente opuestas. A mí eso no me parece justo, no me parece equitativo, pero hay opiniones para todo. Y si algo tiene de bueno el derecho, yo soy de ciencias puras y me cambié a derecho después, es que es como la física cuántica. Cabe en cualquier solución y cualquier imaginación, ¿vale? Siempre puedes imaginar, lo puedes fundamentar y puedes crear algo nuevo. Entonces, desde ese punto de vista, es entretenido y creativo. Por lo menos, desde mi punto de vista. Hay soluciones también de otros entornos que podemos tomar, como les decía, el entorno anglosajón y el entorno del derecho francés sobre todo, porque nosotros copiamos al Código Civil francés, pero a medida que he ido investigando y que he ido leyendo lo que era el Código Civil francés en un primer momento, lo que es el Código Civil francés ahora, me doy cuenta de que el codificador español, con el ánimo de no plagiar del todo al Código francés, se olvidó algunas cosas fundamentales, sobre todo en la materia del beneficio de inventario. Son soluciones que están ahí en el Código francés y que sin embargo a nosotros nos resultan totalmente ajenas, pero que están, por ejemplo, en derecho catalán de una manera o de otra y en el derecho aragonés también, que son derechos que han tenido mucha proyección en esta materia, quizá porque tenían una base histórica muy grande de derecho romano, porque no olvidemos
que a pesar de lo que nos enseñan a veces que la confusión de patrimonios cuando se produce la muerte de una persona es una construcción romana, no lo es, ¿vale? O por lo menos no lo es del todo, porque había derecho a separación de patrimonios y porque esa creación es más bien posterior y sin embargo nos la metieron en el Código Civil cuando anteriormente la regulación y la respuesta normativa era otra. Por lo tanto, se trata de eso, de ver una reforma del Código Civil. Me dirán, hace poco que se ha reformado la ley de jurisdicción voluntaria. Sí, pero la ley de jurisdicción voluntaria nos ha creado más problemas a los notarios, que nos han dado atribuciones que soluciones, porque tiene muchas lagunas. La nueva regulación del beneficio de inventario no ha supuesto una renovación, sino que ha sido un parchear. Para ponernos un ejemplo, en el Código Civil hay un artículo en el beneficio de inventario que dice: algunas de las tres soluciones anteriores, y vas al artículo anterior y solo tiene dos, ¿vale? Eso quiere decir que en el proceso codificador tenía tres. En algún momento de la codificación perdió una de ellas y nunca ningún legislador se ha preocupado de ponerlo en relación. 3 y 2, ¿vale? 2 no son 3 y 3 no son 2. Con eso les digo que a nosotros todos los días se nos presentan problemas de plazos, cómo computar los plazos, cómo hacerlos. Lo que se trata es de dar una solución más clara, más sencilla y más adecuada con lo que es nuestro entorno y lo que es las necesidades de nuestra sociedad. La historiografía, bueno, les tengo que confesar que hacía tiempo que no estudiaba tanto, sobre todo conceptos de fuentes, fuente primaria, fuente secundaria, historiografía y todo lo demás para dar respuesta a los que nos pedían en el seminario. Espero haberlo hecho de una manera más o menos adecuada. Perdón, yo tengo que confesar que el esquema está hecho desde la perspectiva de un historiador y que naturalmente había que adaptarlo. No me quejo, ¿eh? Sí, siempre aprender es bueno. Lo único que pido disculpas se trataba de dar unas muletas. Vale. No de crear problemas. Yo simplemente no era una crítica, sino decir que me disculparan porque he tenido que aprender nuevas cosas, lo cual nunca está de más, porque como decía hoy el señor Trevor Dodson, siempre todo nos puede servir en el futuro, o sea que nunca está de más aprender nuevas cosas. La fundamentación teórica, pues romper con el criterio de confusión de patrimonios no es una necesidad social ni económica, es injusto y caben soluciones alternativas. Ustedes dense cuenta de una cosa: si se confunden los patrimonios cuando fallece una persona y los bienes del causante se confunden con los bienes del heredero, cuando el heredero acepta pura y simplemente o acepta beneficio de inventario, está obteniendo un resultado sobre el acreedor del causante con el cual no tenía ninguna relación hasta ese momento. Los contratos se hacen entre partes, por acuerdo de las partes. Nadie puede contratar por otro, nadie puede dar una solución por otro, y sin embargo se da. Fíjense que el derecho aragonés, que para mí tiene una de las regulaciones mejores, aunque todavía no muy exhaustiva, del beneficio de inventario, sin embargo, en el último artículo, para mi gusto, lo rompe todo, porque permite que las decisiones del heredero tengan repercusiones sobre el acreedor del causante, lo cual para mí es manifiestamente injusto. Bien. La historiografía, pues, sobre todo me baso... Yo soy de ideas fijas, es decir, si me gusta un autor o me gusta una solución, voy a por ella y la cojo. Hay un libro de 1967 de Manuel Peña Bernaldo de Quirós, que es un autor que en las oposiciones a notarías aparece por todas partes, junto con Puig Brutau, Vallé de Goytisolo, y como decía un compañero de promoción, Vallé de Goytisolo solo se entiende si Puig Brutau lo interpreta. Vallé de Goytisolo escribió libros y libros y libros sobre una cosa que se llama el fideicomiso. Estaba en un pueblo de Aragón, perdido entre la nieve, y tenía muchísimo tiempo, y además allí el fideicomiso está a la orden del día, y tiene, pero una verdadera, o sea, para llenar estanterías. Los lees y hay veces que no sacas conclusión, lees a Puig Brutau y dices, que claro, es Vallé de Goytisolo. Pues más o menos a mí me ha pasado con Manuel Peña Bernaldo de Quirós, porque el libro este de 1967 sobre la sucesión y sobre los derechos de los acreedores en la sucesión y demás,
me parece fundamental, porque apunta muchas de las cosas que después se han hecho sin atreverse todavía a dar una solución normativa. Hemos de tener en cuenta que en el año 1967 tenemos un franquismo puro y duro, y que a los jerarcas de los diferentes ministerios no les gustaba que les dieran órdenes o que les pusieran pegas a lo que estaba sucediendo. En el campo de trabajo, pues el debate ha sido siempre existente, es decir, si deben de responder o cómo deben de responder, qué pasa con la fianza, qué pasa con multitud de situaciones que se producen en el momento del fallecimiento de la persona y que no tienen una respuesta que se entienda adecuada. Se basa en el derecho positivo el estudio, trato de dar un giro para la regulación futura y por lo tanto es una síntesis de positivismo, narrativa, hermenéutica, comparativa y propuesta normativa. De verdad que sé lo que significan, todas estas cosas que tenía olvidadas. La importancia en el marco histórico y en el marco de las Islas Atlánticas es el beneficio que puede suponer para la sociedad que se dé una respuesta más clara, más ágil y más justa para esta situación. ¿Por qué? Porque se evitan conflictos y muchas veces esos conflictos no llegan a nada, porque cuando llegan a una solución ya se ha agotado el bien o se han agotado económicamente las expectativas que tenían de sacar algo. Por lo tanto, se trata de esa mejoría y de ese beneficio económico para toda la sociedad. El criterio de elección metodológico creo que ya se lo he dicho. Las situaciones que se producen y lo que se ve en la notaría en el día a día después de la crisis económica es sangrante en muchos casos. Sobre todo, falta información, la gente está muy despistada, hay muchas cosas que no son evidentes, como es la responsabilidad civil de los profesionales, arquitectos, ingenieros. Ustedes, como yo, tienen una responsabilidad civil. ¿Qué pasa cuando fallecen? Hay un seguro de responsabilidad. Bien, ¿y si el seguro no lo cubre? La deuda no está ahí cuando ustedes fallecen, pero puede surgir. A Dios gracias ha bajado de 15 a 5 años el plazo para responder de las obligaciones que no tienen un plazo determinado, entre ellas esta de la responsabilidad civil, porque si no, eso igual que la fianza suponían un torpedo que no se sabía cuándo iba a estallar y que tenías ahí unas minas que podías pisar en un momento determinado y que te podían estallar. Para evitar el tema de las fianzas, el informe de la actividad del fallecido que se puede extraer notarialmente es básico, siempre y cuando sean fianzas de operaciones de más de 10-15.000 euros cuando se trata de préstamos personales. ¿Por qué? Porque por debajo de esas cantidades muchas veces no se han firmado en notaría, sino que se han firmado únicamente en la entidad de crédito, como permite la normativa, y por lo tanto la gente no sabe que esa fianza también se responde. Es decir, si yo soy fiador de una persona y muero, hay una responsabilidad, es decir, la fianza se puede transmitir. Por lo tanto, hay una serie de cosas que no son evidentes y que están ahí. La responsabilidad fiscal. ¿Te puede caer una inspección fiscal después de fallecido o no? Bien. Perfectamente, ¿verdad? ¿Y eso lo sabes cuando vas a aceptar la herencia? No. ¿Y te la comes después? Sí. Para eso se echa de menos un artículo que hay en el Código Civil francés que dice: si el heredero no tenía medios normales de conocer que existía la deuda, todavía puede usar del beneficio de inventario, en cualquier momento haciendo el inventario. Es decir, le dejaron una muleta. ¿Por qué? Porque el legislador era consciente de que existen cosas que no son siempre aparentes. La apariencia está muy bien, pero hay que rascar un poquito debajo. Por lo tanto, se trata de dar seguridad jurídica preventiva. A los notarios nos encanta la seguridad jurídica preventiva porque es a lo que nos dedicamos. Entonces se trata de intentar dar una solución en ese aspecto. Los caracteres del estudio, pues es un análisis interpretativo. Trata de que se dé una nueva regulación, la investigación descriptiva y explicativa, porque trato de describir los diferentes derechos, sacar lo mejor de cada uno, explicar por qué las soluciones me parecen o no me parecen justas y escoger las mejores. Bibliográfico y metodológico, porque evidentemente trabajo entre papeles, libros y leyes. El modelo empleado creo que no es único. Hay analítica y deductiva y hay síntesis. Es por lo tanto un modelo mixto. Las correlaciones a descubrir: que hay principios generales del derecho que hay que respetar, como es el que la acción de uno no pueda incidir sobre otro que está en relación con un tercero sin ninguna razón legal, sin ninguna razón económica o social.
El hecho de la muerte, por lo tanto, tiene que ser neutral. La actuación del heredero no puede influir en los acreedores del difunto. Hay que buscar una solución más justa, más equitativa. No hay pérdidas económicas patrimoniales para el interés común, porque está en otros derechos regulado de una manera parecida. En esos derechos se tratará de ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y cómo mejorarlo e implementarlo. Y en cuanto a las fuentes, pues fuentes primarias, la verdad es que, a diferencia de lo que decía el señor Trevor Dodson, aquí está todo en Internet. Es decir, tienes hasta el fuero real, hasta las partidas, todo está en Internet. Es solo saber buscarlo. Entonces, fuentes primarias, la legislación quizá por analogía, es decir, las diferentes legislaciones de nuestros derechos del Estado, del derecho histórico y de los derechos del entorno. Tengo bajados el código alemán traducido, ese sí, porque no hablo alemán, el francés en la parte correspondiente en francés, porque sí hablo francés, materias de derecho inglés, y después el código civil italiano, que se entiende más o menos bastante bien, ¿vale? Pero, sobre todo, lo que lo voy a centrar es derecho anglosajón, derecho francés y los derechos históricos, y ya creo que es y el derecho del Estado español, porque ya creo que es bastante amplio y si no te pierdes un poco, y aún así no sé si a medida que vaya haciendo el estudio, que vaya profundizando, iré reduciendo esas fuentes. Las fuentes secundarias, como les decía, pues son bibliografía de todo tipo, desde manuales grandes a monografías. Estar muy atento a los artículos que se dan en las páginas web, en los blogs, porque es una materia que interesa y que ahora mismo está en efervescencia también. El periodo de acceso a esas fuentes, pues siempre que me lo permite el sueño y mi trabajo. Tengo el ordenador lleno de pestañas abiertas de diferentes artículos que vas haciendo, y como soy antiguo tengo una libretita donde voy apuntando cosas, subrayándolas y haciendo esquemas, y todo eso lo voy metiendo también al ordenador en carpetitas y en pequeñas fichas para ir luego trabajando sobre ellas. Trato de que no se me pase por alto ningún trabajo que sea fundamental para ello. Procuro extraer de esas fuentes los parámetros que me interesan. No desdeño los que critican la solución que yo trato de dar. La cojo también para desmontarla y rebatirla. Es decir, porque no basta con la autocomplacencia de este autor piensa como yo, este autor dice más o menos lo mismo. No, hay un autor que discrepa. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Desmontarlas y rebatirlas. Porque yo creo que es de la manera que se avanza en un estudio de este tipo. La estructura del trabajo, pues la tengo. Si quieren les aburro con ella, pero la tengo más o menos pensada. Quizá más que leerles toda la estructura del trabajo, que es una página y pico de epígrafes y demás, hacer hincapié en dos de las cosas que más quiero resaltar en todo el trabajo, y es la tecnología actual, es decir, los medios tecnológicos que tenemos actualmente y el utilizar determinadas herramientas que utiliza hoy la banca o el Banco de España para fines más particulares, pero con una cobertura que asegure la confidencialidad de los datos y que no se van a utilizar para otra cosa. Desde ese punto de vista, hombre, es barrer hacia casa, pero los notarios, el secreto notarial es mucho más amplio que la ley de protección de datos. Yo ni siquiera puedo decir si ustedes han estado en mi notaría, no ya lo que han venido a hacer, sino ni siquiera si han estado allí. O sea que, desde ese punto de vista, el manejo que hacemos los notarios de los datos que tenemos de las personas es de la mayor confidencialidad. ¿A qué me estoy refiriendo? A los ficheros que hay sobre las deudas de las personas. Es decir, existen ficheros a nivel nacional que utilizan los bancos, que utilizan determinadas empresas, donde puede aparecer qué deudas tiene una persona. A mí eso me parece fundamental, que sea accesible a las personas, y no solo después del fallecimiento, sino en vida. ¿Por qué? Porque pensemos en las personas jurídicas que cambian de administrador y que el administrador nuevo no sabe bien lo que ha hecho el administrador anterior, porque ha habido un conflicto serio dentro de la sociedad y no se sabe lo que hay. Esto es, digamos, quizá un apéndice de los que podría surgir, porque yo me estoy dedicando más a las personas físicas, pero que podría entrar a las personas jurídicas para decir, es necesario un fichero de esas características que permita saber cuál es la situación financiera de las personas físicas, de las personas jurídicas en cualquier momento. ¿Quién lo puede consultar? Pues como ocurre ahora con los testamentos. El propio testador en vida puede pedir al registro de últimas voluntades dónde hizo el testamento, porque no se acuerda. No es habitual y les van a mirar cruzado, como vayan aquí al registro de últimas voluntades a pedir eso, pero es posible.
Si eso es posible, con medios tecnológicos se puede hacer mucho más fácil, ¿vale? Entonces, el saber realmente cuál es la situación personal, muchas veces hay operadores que hacen un montón de operaciones, es decir, un empresario que hace un montón de operaciones y que ya no se acuerda si dio fianza a su hijo por 100 o por 5, o cuándo la dio, ni se acuerda a lo mejor del banco que es, porque ha pasado tiempo y no sabe si está vigente. Todo eso se podría hacer si hubiera unos ficheros, unos informes, no solo de actividad a nivel notarial, sino de actividad financiera. En cuanto al tiempo, pues creo que más o menos estaré en tiempo. Ya he contactado con una persona de una universidad inglesa para hacer el tiempo de estancia en el extranjero. He elegido el derecho inglés porque es, digamos, el menos parecido al nuestro y del que quizá puedo extraer, por lo que veo, cosas que pueden ser interesantes. Y en cuanto a las dificultades de investigación, compatibilizar con el trabajo, como todos los que trabajamos, el acceso a las fuentes, porque muchas veces no encuentras la referencia al libro, pero no encuentras el libro nada más que rebuscando mucho o demás, o accediendo a diferentes bibliotecas que están online, y el intentar, como les decía y dice Humberto Eco, no inventar de nuevo la pólvora y que no se me pase un artículo que vaya a decir más o menos lo mismo que yo estoy diciendo ahora. Muchísimas gracias. Bueno, finalmente ya tenemos la última intervención. En este caso concreto, por persona interpuesta, la directora de tesis